Amigas y amigos de ATV, la televisión por cable de Valdivia, qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. En Contrapunto, vamos a revisar un poquito el pasado y lo vamos a confrontar con el presente. Y qué mejor tema que el de la salud. La salud que comprometió Salvador Allende en su programa con 40 medidas nítidas, explicadas, públicas. Y lo que está ocurriendo hoy día, por decir algo nomás, el peligro que las ISAPRES desaparezcan. Así nos cuenta la prensa interesada en esta materia. Quiero presentar a Eduardo Ramírez. En primer término nos va a dar un contexto de esta emisión que va a llegar a todos los hogares a través de todas las plataformas de ATV. Y posteriormente haré lo preciso y necesario con nuestro invitado de hoy. Anticipo su nombre, don Carlos Villarroel Machuca, médico valdiviano desde hace muchísimos años. Eduardo. Don Juan, muchísimas gracias y muchas gracias a la señal de ATV por brindarnos este espacio y un saludo cordial a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, comentarles brevemente de que este espacio surge como una iniciativa de un grupo de amigos y de compañeros, ¿no es cierto?, que quisimos darle visibilidad al programa de la Unidad Popular en el contexto de la conmemoración de los 50 años, ¿no es cierto?, y visibilizar los principales contenidos de este programa, ver qué elementos de continuidad tiene, ¿no es cierto?, y hacer el contrapunto, si se puede decir así, ¿no?, con la realidad que tenemos actualmente y el Chile que soñamos todos y todas. Doctor Villarroel, un gusto encontrarlo por acá, frente a la pantalla amiga del canal local. Mucho gusto, estimados amigos, compañeros. Aquí estamos dispuestos a hablar del tema que más me interesa a mí, que es la salud. De hace muchos años que me he dedicado a estudiar el tema de la salud pública y hoy en día tenemos mucho que decir sobre lo que fue el programa de la Unidad Popular y cuánto de eso está hoy día vigente. Previo a la conversación, doctor, tenemos que recordarle a nuestros televidentes de que usted es médico de la Universidad de Chile, llegó a Valdivia, a la zona norte de nuestra provincia en aquel entonces, usted lo dirá cuándo fue. Gremialmente ha tenido cargos importantes, recuerdo que usted fue presidente del Metropolitano, del Colegio Médico, también vicepresidente del Colegio Médico Nacional. Así que tiene harto que contarnos. Sí, bueno, efectivamente yo soy valdiviano de adopción, porque llegué acá al sur en el año 69, trabajé en Lanco varios años, después me trasladé a Valdivia y estando acá en Valdivia, en el servicio de medicina del hospital John Kennedy de ese tiempo, me sorprendió el golpe. Estuve algunos días en el hospital y posteriormente algunos años en la cárcel de la Isla Teja. Después de eso salí al exilio por muchos años y retornamos a Valdivia hace 14 años ya. Así que me siento más valdiviano que de otro origen, que era Valparaíso originalmente. En esta presentación, en este recuento que usted hace muy breve, muy sintético, también uno desprende que usted es un ex prisionero político, un exiliado en Francia, posteriormente en otro lugar, internacionalista, porque llegó a África también a entregar sus saberes y a cooperar con ese proceso que lleva adelante Mozambique. Quizás vamos a intercalar también un poquito de recuerdo de eso, ¿no? Claro que sí, claro. Efectivamente, yo salí de Chile el año 76, me parece, y habiendo sido condenado por un consejo de guerra acá en Valdivia, y esa condena me fue cambiada por extradición. Y en esa extradición, originalmente me fui a Francia, y después de unos años donde hice mi especialidad, me fui a África, a Mozambique, donde estuvimos 10 años en exilio, de un exilio excelente en que uno podía acompañar el proceso de independencia de Mozambique y su desarrollo posterior. Fue en realidad muy, muy, muy interesante ese proceso, porque creo yo que los chilenos en general y la gente de salud en particular pudo aportar mucho a lo que era el proceso revolucionario de Mozambique y creo que algo de vestigios todavía quedan. Nos hicieron un homenaje a los médicos chilenos hace poco tiempo atrás
en Mozambique, así que fue muy bonito recordar esos tiempos que fueron de verdad más de enseñanza, de aprendizaje. Aprendimos a conocer lo que es el valor de la amistad, el valor de la solidaridad, el afecto de ese pueblo lindísimo, del cual tenemos los mejores recuerdos. Hecha esta pequeña radiografía, ¿por dónde vamos a ir, Eduardo? O sea, precisamente entiendo que nuestro invitado del día de hoy, don Carlos, había preparado una presentación, ¿no es cierto?, que la producción nos la va a ir mostrando, respecto de los principales contenidos de las 40 medidas relacionadas con el tema de la salud. Sí, bueno, entrando en materia, Sí, ¿no es a cierto? ver, claro, por favor. Entrando en materia, el primer tema que habíamos pensado es que qué pasaba con lo que fue el programa del presidente Allende y su proyección al día de hoy. En verdad, Salvador Allende no inicia su participación en salud en el año 70. Los inicios de Salvador Allende son cuando él era diputado de la República y el presidente Pedro Aguirre Cerda lo llama a formar parte de su gabinete como ministro de Salud. Fue uno de los ministros más jóvenes de ese tiempo, tenía solo 30 años y asumió esa tarea, porque él ya se había percatado desde su puesto, desde su profesión y desde su puesto en la Cámara de Diputados, que la situación de salud en Chile era terrible, era uno de los peores del mundo en ese momento. Y él lo dice en algunos escritos iniciales, y dice: a pesar de los intentos realizados y del rol del Estado en materia de sanidad durante más de una década, los indicadores de salud de la población continúan siendo deplorables, con altas tasas de tuberculosis, paludismo, enfermedad de transmisión sexual y alcoholismo. La mortalidad infantil es de las más altas del mundo, 252 por 1000. En el año 36 murieron 39.000 menores de un año, con una tasa de 252 por 1000 nacidos vivos. Allende dice precisamente, en el año 39, dice: cada 10 niños nacidos vivos muere uno antes de cumplir el primer mes de vida, la cuarta parte antes de cumplir un año y la mitad al cumplirse 9 años. Él está desolado por estos resultados, y qué médico no lo estaría, en verdad. Y por otro lado, ¿qué había para hacer frente a estas terribles epidemias? Había una cantidad enorme de instituciones de atención de salud. De hecho, había 44 instituciones de atención de salud que cada una tenía una jefatura, un financiamiento, y se dedicaba a algunas tareas, pero no había nada, digamos, organizado nacionalmente. El defecto más notorio, dice Salvador Allende, y evidente de la organización de los servicios médicos de la República es el que se deriva de su falta de coordinación. No había ninguna coordinación. Como dicen, cada uno va a su santo en ese tiempo. Y por eso seguían muriendo los niños. Por lo tanto, él ya tenía un diagnóstico en el año 39, cuando asumió como ministro. Asume en agosto del 39 como ministro, y en ese momento se hace el primer catastro que se hace en Chile de las instituciones de salud. Había, dice, 106 hospitales en Chile, 242 policlínicos y alrededor de 500 postas o estaciones médicos rurales. Establecimientos que dependían de diferentes instituciones públicas o semi-privadas incluso, muchas veces duplicándose en sus funciones y objetivos. Entonces, a la vista de eso, el Allende médico, el Allende científico, estudioso, con la colaboración de algunos
colega, escribió su primer y único libro, el único libro que escribió Salvador Allende, que es La realidad médico-social de Chile. En verdad, quien lee eso es una cosa tremendamente informada, con cifras irrefutables, oficiales. Yo creo que en cada página hay un par de cuadros con las cifras demográficas y sanitarias. La realidad médico-social de Chile. Entonces, ahí se detallan las relaciones entre pobreza y enfermedad. Volvió, después de la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda, volvió a la Cámara ya como senador. Y con otros médicos, colegas, con algunos de izquierda, progresistas y otros, como el doctor Sotero del Río, que fue ministro del Interior, el doctor Cruzcoque, Gustavo Frick y otros, se logra aprobar en el año 53 una cosa que es fundamental, que es la piedra fundacional de la salud en Chile. Se logra aprobar la ley que crea el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud. Al mismo tiempo, se crea, junto con el Servicio Nacional de Salud, el Colegio Médico de Chile y la ley del médico funcionario, que le permitía a los médicos contratarse en este sistema nuevo que se creaba. El Servicio Nacional de Salud reunió a todos los establecimientos sanitarios del país bajo una política única, coherente, con visión sanitaria y epidemiológica. Y será este servicio, que persiste hasta hoy, viendo la proyección, será este servicio el organismo que tendrá los logros sanitarios como vacunaciones, erradicación de enfermedades infectocontagiosas, educación sanitaria, de ahí hasta hoy. Estábamos, doctor, haciendo un recuento de este hombre que vivió mucho tiempo adelantado en la medicina, a su época, en la sensibilidad social y todo aquello, ¿no? Entonces, lo que yo quiero rescatar es que todos hemos escuchado hablar de las 40 medidas, primeras medidas que tomaría el gobierno popular apenas llegara al gobierno. Y efectivamente dio cumplimiento a esas medidas, por lo menos en lo que a salud se refiere. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que de las 40 medidas, de 40 medidas, hay 11 medidas, 12 en realidad, 12 medidas dedicadas directamente a la salud. Yo no sé si hay algún presidente posterior a él que se haya dedicado tanto a la salud y que haya hecho tanto por la salud de la población en Chile. Si usted, los resultados del gobierno de Salvador Allende en el tema de salud fueron espectaculares. Por ejemplo, el programa de alimentación complementaria, en 1970 habían recibido leche gratis 650.000 personas. En 1973 la recibían 3.600.000 personas. O sea, es una diferencia gigantesca la obra del gobierno popular en eso. El programa de inmunizaciones. Casi no existía un programa de inmunizaciones. Se creó por primera vez un programa de inmunizaciones que permitió erradicar posteriormente el sarampión, la poliomielitis, en fin, una serie de enfermedades que todavía existían. Hizo énfasis en la participación. Yo me recuerdo, en el Hospital de Lanco, donde nosotros trabajábamos, se crearon consejos locales de salud. Y no eran solo en la comuna de Lanco, sino que también había en Malalgüe, en Melefquén, había en otros lugares cercanos, hasta en Tripayante en ese tiempo, que pertenecía a Lanco, hasta en Tripayante había consejos locales de salud. Y esos consejos locales de salud convergían
a un consejo del hospital, del ANCO. Y eran ellos los que decidían lo que nosotros en el hospital teníamos que hacer. Y eso se llama participación. El hospital está haciendo lo que la gente quiere y necesita. Bueno, eso hoy no existe. A pesar de que en algunos países europeos hoy eso es la moda, pero hoy no existe. En las 40 medidas se va a ver cómo Allende pone énfasis en una cosa que hoy día los salubristas tratan mucho, que son los determinantes sociales. Ellos dicen que las condiciones de salud de una población no tienen que ver solamente con la atención de salud, no solamente con la atención de salud, pero tienen mucho que ver, naturalmente, con agua potable, alcantarillado, con educación, habitación, en fin, esos son determinantes sociales. Es la primera vez que se habla en la historia de los determinantes sociales de salud, con otro nombre, pero son los actuales determinantes sociales de salud. No se inventaron ahora, se inventaron hace muchos años en Chile. Fíjense, un dato que yo les quiero dar solamente. La mortalidad infantil en el año 70, yo me recuerdo porque eso se conversaba, la mortalidad infantil en el año 69, o sea, justo antes del gobierno de Allende, era de 59,9 por 1000 nacidos vivos, o sea, 60 por 1000 nacidos vivos. Y cuando asesinaron al presidente Allende, en el año 73, la mortalidad infantil estaba en 48,2 por 1000. O sea, en 3 años de gobierno bajó 10 puntos la mortalidad infantil. O sea, esos son resultados concretos, reales. Es decir, hubo miles de niños, yo lo calculé, eran 5000 y tantos niños, que no murieron gracias a las acciones del gobierno popular. Y eso se hizo habiendo debido soportar 2 paros médicos, el acaparamiento, la escasez y las dificultades que los propios hospitales teníamos para funcionar. De modo que la historia de Salvador Allende, médico, salubrista y político, es la historia de la salud pública de este país. Nadie puede, de hecho hay trabajos de salubristas connotados, que no son precisamente de izquierda, el doctor Medina, que reconocen el actuar del presidente Allende en este ámbito. Entonces, podemos ver, por ejemplo, lo que me van a permitir que vea mi ayuda de memoria, qué medida del gobierno. Además no veo. Mire, de las 40 medidas de Allende, algunas. La medida número 11. Crearemos el Ministerio de Protección de la Familia. Hoy día es el Ministerio de la Familia y de la Protección Social. Daremos igualdad en las asignaciones familiares. Eso persiste hasta hoy, porque antiguamente las asignaciones familiares se pagaban conforme los sueldos de las personas. O sea, si alguien ganaba un sueldo alto, tenía una gran asignación familiar, se igualó todo. Medida número 13. El niño nace para ser feliz. Yo les quiero insistir en esto, porque hoy día en Chile eso está vigente, en una política de salud que se llama Chile crece contigo, que todos lo han escuchado, que lo fortaleció mucho la presidenta Bachelet. Número 14, mejor alimentación para el niño. Desayuno a todos los alumnos de enseñanza básica y almuerzo a aquellos cuyos padres no le puedan proporcionar. ¿Qué es eso? El programa de alimentación escolar de la JUNAEP. Número 15, leche para todos los niños de Chile, ya hablamos de eso, persiste hasta hoy, idéntico, programa de alimentación complementaria del Ministerio de Salud. La número 16, consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones.
Bueno, ahí están los CECOF, los CEFAM hoy en día. Número 18, control del alcoholismo. Combatiremos el alcoholismo no por los medios represivos, sino por una vida mejor. Eso decía Allende, y hoy día esa política está en Senda, que es el servicio que se dedica a tratar adicciones y alcoholismo. Mire, número 19, casa, luz y agua potable para todos. Todos los gobiernos han tratado de hacer algo sobre eso y todavía falta. Sin embargo, está la política de erradicación de campamentos, construcción de viviendas sociales, comité de agua potable rural, todo vestigio de lo anterior. Medicina gratuita en los hospitales, decía la medida número 26. Hoy en día hay gratuidad para las personas en FONASA en los hospitales públicos. La número 27, no más estafa en los precios de los medicamentos. O sea, existía ya. Claro, existía ya ese problema. Hoy en día, declarativamente, todo el mundo se alza en contra de esta política usurera de la industria farmacéutica. Pero, sin embargo, nadie en verdad hace nada. Ya en ese tiempo se recordaba esto. Por lo tanto, todo lo que hay, yo mismo me preguntaba, y la gente debería reflexionar un poco cuando más o menos frívolamente algunos analizan lo que fue el gobierno popular. El que hizo esto, ¿será por eso que lo mataron? Porque no hay otra explicación. ¿Cómo pueden matar a una persona que haya hecho esto? Esto que está hasta hoy. Vamos a hablar de la principal obra que enmarca todo esto, que es el Servicio Nacional de Salud. La implementación de todas estas medidas se enmarcaba dentro del actuar del Servicio Nacional de Salud. Ese Servicio Nacional de Salud, tratemos de recordar, ese Servicio Nacional de Salud está hoy día vigente y más vigente que nunca. Pinochet lo único que hizo fue cambiarle el nombre y en vez de llamarle SNS le puso SNSS. Ese fue su aporte. El Servicio Nacional de Salud, o SNSS, hoy día atiende al 80% de los chilenos a través del financiamiento que le otorga FONASA. Ese Servicio Nacional de Salud resistió todos los embates de la dictadura para destruirlo. Creó la CISAPRE no porque quisiera crear esta industria, sino que la creó para sacarle al Servicio Nacional de Salud las cotizaciones más altas, el descreme que se llama. Le sacó la mayor parte de los dineros, Pinochet, para entregárselo a los privados. Resistió eso. Resistió, mire, yo les voy a... La pobreza con que estuvo el Servicio Nacional de Salud durante el tiempo de la dictadura fue espantosa. Fíjense ustedes que yo llegué, después del exilio, a trabajar a la Posta Central. Puedo contar esta anécdota, ¿no? Como sí, anécdota. Sí. Llegué a trabajar a la Posta Central. Y el primer turno que hice en Santiago, me dijeron, doctor, tiene que ir a la colación. Eran como las 12 de la noche. Fui a la colación. La colación era en una especie de subterráneo abajo, que estaba la cocina, un comedor, no había nadie más, y estaba mi puesto. Y en mi puesto había una bandeja, un plato hondo, un huevo cocido y una cuchara. Esa era la colación que tenía para los médicos que hacíamos turno de 24 horas. Entonces, en esa pobreza estaba el Servicio Nacional de Salud. A eso había sido llevado y, sin embargo, persistió. La fortaleza del sistema fue enorme. Y lo prueba hoy día. En los sucesivos gobiernos, después de la dictadura militar, en varios de ellos se ha tratado de debilitar. Uno de los más potentes fue la creación del auge, que ha significado el traspaso hoy día
a los privados de más de 500.000 millones de pesos. O sea, la política creada por el Plan Auge ha significado un gigantesco traspaso de recursos desde el sistema público al sistema privado. Y esos son estudios que están absolutamente demostrados. Y el resultado sanitario del auge ha sido nada. Sin embargo, este sistema de salud, el Servicio Nacional de Salud, ha resistido todo eso. Y hoy día está más vigente que nunca. Y probablemente, tal vez lo conversamos más adelante, este Servicio Nacional de Salud va a tener que hacerse cargo de la totalidad de la población chilena si las ISAPRES no quisieran continuar con el negocio. De modo que yo creo, y ustedes lo han visto, que las políticas de salud del presidente Allende están hoy día más vigentes que nunca. Están aquí, están delante, nosotros lo usamos todos los días. Están más vigentes que nunca. Y el Servicio Nacional de Salud, su gran obra, está hoy día floreciendo. Con alguna... Nos están tirando piedra por recordar esa cosa. Doctor, como tenemos que confrontar ese pasado que muchos no conocen y que otros tantos olvidan, yo quisiera pasar con una breve transición. Es decir, yo imagino y fui testigo cómo el personal médico en general, el personal de la salud, adhirió con pasión a todas estas medidas. Vino una carga laboral mucho más grande, compromisos más serios con la población, sobre todo con los más desposeídos. Y ese esfuerzo y ese compromiso, claro, significó en el periodo dictatorial una respuesta violenta, ¿no? No es casualidad que muchos médicos, estamos hablando de la realidad de Valdivia, quiero recordar algunos nombres, el doctor Luna, el doctor García, el doctor Moralea, quizás cuantos más se me escapan, por haberse comprometido con esas medidas, pagaron caro porque perdieron el trabajo, y no solo eso, también fueron a dar a las mazmorras del pinochetismo, a las cárceles y posteriormente a la expulsión del país. Si podemos pasar por ahí, ¿cómo explica usted que haya sido tan dura la represión a este sector de trabajadores de Chile? Yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué Pinochet, además de ensañarse con algunos trabajadores, se ensañó tanto con el sector salud? Hay 29 médicos asesinados, 29 médicos, entre ellos dos grandes amigos míos, Jorge Jordán y Absalón Wegner, a quienes les mando un gran saludo donde estén. 29 médicos que lo único que hacían era trabajar como médicos. Era como acá nosotros. Yo me acuerdo que cuando a mí me detuvieron, yo quedé admirado de qué me podían acusar si yo, el día que fui detenido, en la mañana estaba trabajando en el hospital, el 19 de septiembre. Y me detuvieron ahí, y ahí pasé varios años. Yo creo que la explicación fundamental es que esto que acabamos de leer, este compromiso con la población más pobre, no lo podía tolerar la derecha chilena. Tenía que hacernos escarmentar. Y yo creo que eso ha traído como consecuencia que entre los médicos hay hoy día una gran separación, segmentación entre quienes están por la opción de nuestros pacientes más desposeídos contra los que quieren trabajar solamente dedicados a la parte privada. Y esa oposición no es buena, porque la salud es para todos, para ricos y pobres, y a todos tenemos que atenderlo. Pero yo creo que la causa fundamental fue el compromiso de gran parte de los médicos. Fíjense ustedes que para los paros, de octubre del 72, después del 73, no se suspendió nada, seguimos trabajando igual, a pesar de que efectivamente en el hospital John Kennedy yo creo que estábamos trabajando alrededor del 40% de los médicos. Bueno, yo creo que eso no lo perdonó nunca. También es verdad que hubo funcionarios y médicos que participaron de la represión.
y que denunciaron y que algunos dicen que incluso participaron en torturas acá en Valdivia y en todo el país. De modo que fue una represión muy, muy violenta y muy dolorosa por la injusticia que ellos traían consigo. De modo que fueron tiempos terribles. Terrible. Eduardo, ¿dónde vamos ahora para poder confrontar ese pasado? Sí, yo lo primero que salta a la vista, siempre he pensado de que hay una expresión que está muy instalada y creo que es errada precisamente, es decir, que la violación a los derechos humanos y que la prisión política, el exilio, etcétera, está asociado a pensar distinto. Y en realidad no es un pensar distinto, es un hacer distinto. ¿Ah? Son acciones, en definitiva, son mejoramiento de la calidad de vida de las personas, cuestiones súper básicas. No tiene que ver con que, no sé, si es eso, es mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Miren el cuadro que nos acaba de plantear desde los años 30, desde finales de los años 30 en adelante, acá el doctor, que es nuestro invitado del día de hoy, que nos dice de cuestiones básicas que no estaban resueltas en pleno siglo XX. Estaban sucediendo en pleno siglo XX a niveles de atraso y de vulnerabilidad de la población más pequeña, los niños, y más desposeída en pleno siglo XX. Entonces, me llama la atención, sin duda, digamos, esta visión en la que se genera una institucionalidad, o sea, hay un esfuerzo por generar una institucionalidad con acceso y con participación. Mira qué importante. ¿Qué es lo que todos quisiéramos hoy en día? Claro, primero, resolver el problema del acceso, claro. Que hoy día está fuertemente mediatizado por este traspaso de fondos públicos a capitales privados, a través del negocio de las ISAPRES, que hoy día están amenazando que se van a ir a quiebra, que qué sé yo, que tal y que tienen problemas de colusión por exceso de cotizaciones con problemas de 600 a 630, 810 mil millones de pesos, digamos, en algunos casos. Y se genera, un sistema nacional de salud que tiene un carácter de universal, de público, de integrado. Y hoy día yo creo que hacia donde ojalá pudiéramos apuntar todas las fuerzas vivas, digamos, que pensamos y que sabemos perfectamente que la salud es un área prioritaria de nuestra vida, por algo también hay que decirlo, digamos, en lo que es la pirámide ocupacional, lo que son las profesiones, ¿no es cierto? Los doctores están arriba, digamos, son como lo más importante en términos de niveles de ingreso y de estatus social, ¿no es cierto?, de visibilidad, de reconocimiento social, y bien que así sea. Entonces, todo el personal de la salud, sin duda. Entonces, creo que avanzar hacia un sistema, que tenga estas características, que sea de carácter universal, público, integrado, y que tenga algunos principios fundamentales, ¿no es cierto?, solo por nombrar algunos: equidad, solidaridad, que tenga que sea de calidad, que tenga pertinencia con lo territorial, a propósito de estos comités que nos mencionaba usted hace un momento atrás, y que sea desconcentrado a propósito de lo mismo, y por supuesto que sea eficiente, puesto que se están utilizando recursos que son de todos los chilenos. Fíjese que yo no paro de insistir en el tema fundamental de esta conversación, que es la vigencia de los valores, de los principios, de la organización y del actuar del gobierno popular, la vigencia hoy día. O sea, para decirlo de otra manera, muchas de las cosas que hoy día tenemos, muchos de los beneficios que hoy día tenemos, tienen su origen en los años 70, tienen su origen en el gobierno popular. Los chilenos tenemos que reconocer eso. Si no, esto no surgió porque sí, no surgió del Banco Mundial, no surgió. Los proyectos de salud del Banco Mundial son absolutamente distintos de lo que ocurre en Chile. Fíjese que si FONASA o el sistema público atiende al 80% de la población con todos los defectos que podamos encontrar, pero atiende al 80% de la población, eso existe en pocos países del mundo. Un sistema público, integrado, nacional, progresivo, existe en pocos países del mundo. Y nosotros, un ejemplo fundamental, el tema de la pandemia, que lo vivimos todos recientemente. Esa pandemia no la resolvieron las ISAPRES. Esa pandemia no la resolvieron las clínicas. La resolvieron las políticas de salud que fueron
implementada en el Servicio Nacional de Salud. Fueron nuestros TENS, fueron nuestras enfermeras del sistema público las que se sacrificaron, muchos dieron su vida en esta pandemia, pero fue el Servicio Nacional de Salud el que les proporcionó, digamos, la orgánica para que pudieran trabajar. Esta pandemia en Chile se ganó gracias al Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud creado por Salvador Allende. O sea, así de importante, así es lo que la gente tiene que rescatar, creo yo. No sería engañar decir que fueron los privados y que la mezcla público-privada, sino las clínicas ofrecieron a precios bien altos camas para hospitalizar pacientes y se hospitalizaron. Y eso le salvó la vida a muchas personas, ¿verdad? Pero eso no resolvió la pandemia. La pandemia se resolvió cuando el año 2021 el 80% de la población chilena estaba vacunada contra el COVID. Así se resolvió y eso lo resolvió el Servicio Nacional de Salud. Una vez más, si esto no tiene vuelta que darle, digamos. De modo que tenemos un sistema de salud moderno, con deficiencias, claro, pero que atiende a gran parte de la población en condiciones difíciles. Doctor, este tema de la ISAPRE está absolutamente de moda, aunque hubo un silencio algunos meses para que la ley corta se afine, se establezca cómo esta gente tiene que pagar lo que deben, lo que se hicieron de manera mala vida. Pero vuelve a resurgir esto porque hay una nueva, y es la Corte Suprema, los que creen que las instituciones deben funcionar, ahí está funcionando una institución. No es un poder extremista el que le está colocando la soga al cuello a la ISAPRE, es nada menos que el máximo tribunal de justicia de nuestro país. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de todo de este espanto que se trata de crear, ¿no? Que las ISAPRE, 3 millones de afiliados, ¿dónde van a ir? No hay posibilidad de elección. La verdad es que una industria, ellos le llaman la industria, la ISAPRE le llaman la industria de la salud, una industria tiene que ser capaz de prever los escenarios, de prever los escenarios, de darse cuenta de lo que viene. Las ISAPRE durante muchos años ganaron mucho dinero y no pensaron que esto les podía ocurrir. ¿Y por qué no pensaron que esto les podía ocurrir si ellos sabían, habían sido advertidos desde el 2010 que estaban cobrando un exceso? Desde el 2010. O sea, hace 12 años atrás o más, le advirtieron que estaban cobrando de más, que eso tenía que corregirse, no corrigieron, y ya entonces, hace 3 años atrás, les dijeron, mire, tienen que pagar. Y hoy, hace 3 o 4 días atrás, la Corte Suprema emite un nuevo pronunciamiento a propósito del alza de los precios de la canasta GES. Ellos subieron los precios cuando no tenían derecho. Entonces, ¿de qué se quejan? Si yo estoy engañando a la población y le cobro de más, no puedo quejarme y decir, ¿por qué me castigan así? Si lo hizo y sabían ellos. Nos están haciendo señas, el tiempo siempre aquí El tiempo siempre... Sí, pero yo creo que este es el último tema que debemos tratar porque además es esclarecedor para la gente, ¿no? La desinformación en los medios escritos, televisivos, es muy grande. ¿Habría una catástrofe como la anticipan si desaparece la ISAPRE y se genera un seguro y las clínicas, yo creo que van a seguir trabajando las clínicas, ¿no? Aquí la clave no son las ISAPRE. Las ISAPRE pueden desaparecer sin ningún problema. Lo que hay que buscar es de qué manera los afiliados a la ISAPRE son atendidos en las clínicas o en hospitales como sistema de privado. Eso es lo que hay que buscar. Y eso lo puede brindar cualquier seguro. O sea, el 7% de la gente que está hoy día en ISAPRE iría a un fondo que podría ser individual o colectivo, no tengo claro, y con esos recursos, más
un seguro privado que se lo puede dar cualquier compañía de seguros que existen hoy día, pueden ser atendidos en cualquier clínica o en cualquier hospital con convenio o en cualquier parte. No hay drama. No hay drama. Naturalmente que va a haber unos meses de confusión, pero yo en lo personal pienso que las ISAPRES se van a retirar. Se van a retirar porque ellos son negociantes. Y cuando un negocio empieza a producir pérdida, cerramos la puerta y nos vamos y vamos a hacer otros negocios. Si es así, las ISAPRES van a cerrar. No porque el gobierno le haya hecho algo ni nada, no es el gobierno, es la Corte Suprema, sino que van a cerrar por su propia incapacidad. Y esa incapacidad los va a llevar al final, cosa que no les va a preocupar porque van a invertir sus platas en otras partes. La gracia es que aquí, sin invertir nada, tenían dinero para ganar, porque ellos nunca pusieron un peso, nunca. Todo lo pusimos los cotizantes. De modo que yo siento que podría haber unos meses difíciles en el momento en que las ISAPRES dejaran de atender, de financiar, y habría que buscar un sistema. Yo he escuchado algunas propuestas del Ministerio de Salud en el sentido de que generar este sistema de seguros para financiar la atención de las personas hoy día afiliadas a la ISAPRES. Doctor, no todas las ISAPRES le metieron la mano a los bolsillos a los afiliados también, pues hay ISAPRES nuevas que no tienen estas deudas millonarias. Puede seguir funcionando quizás, ¿no? Con ese nombre o con otro. Claro, por supuesto, o como sistema de seguro, en fin, como entendamos. Si las ISAPRES nunca aportaron a la salud ni un peso, jamás. Si eso era todo recurso del bolsillo de los cotizantes, y ellos, entre comillas, lo administraban, pero sacaban una sustanciosa ganancia. Y por lo tanto, el financiamiento puede ser hecho por cualquier otra empresa, por cualquier otra compañía. Si fueran ellos los que atienden a los pacientes, uno diría, bueno, es más difícil. No, ahí están las clínicas que han funcionado bien y que a través de otro sistema de financiamiento puede seguir funcionando. No, yo no creo que hay nada dramático en esto. Sí, para terminar, además que está la paradoja de que las propias ISAPRES lo han dicho, digamos, ¿no? No es negocio para ellos afiliar a personas enfermas. O sea, es como si las personas fueran automóviles y ellos fueran aseguradores de automóviles. No van a asegurar un auto que está chocado, que tiene detalles. Tampoco van a asegurar a una persona que está enferma. O sea, ese tema de las preexistencias y todo aquello, digamos, lo que se amparan para no cumplir con la parte del trato que les corresponde. Bueno, queda harto que conversar. Esperamos que sea la primera de varias oportunidades, esperemos. Me parece, yo creo que no hay tema más importante que la salud. De tal forma que hablar de todo lo que ello significa, los puntos buenos, las dificultades actuales, es algo que contribuye al conocimiento y a la información de la gente, que necesita la verdad. Doctor, gracias por habernos acompañado en este programa. De nada, le voy a dar 2 cifras en los segundos que nos quedan. La mortalidad infantil hoy día en Chile es de 5,4 por 1000. En el gobierno popular terminó en 48 por 1000. La esperanza de vida al nacer hoy día en Chile es superior a la de Estados Unidos. Nos morimos más viejitos, gracias a Dios. La escolaridad supera los 11 años y tenemos una alfabetización de 97%. Chile ocupa en el índice de desarrollo humano el primer lugar en América Latina y el tercer lugar en las Américas, después de Estados Unidos y Canadá. Así es que yo creo que hay esperanza, yo creo que muchas cosas se han hecho bien y en salud tenemos todavía mucho por mejorar. Eduardo, nos vamos yendo entonces. Muchísimas gracias. Quiero despedirme con un concepto, con una frase breve que circula por ahí, ¿no? Democracia es memoria y futuro. Yo creo que ha sido bueno recordar hoy día.